Ouroboros, capítulo 3. Europa se limpia en Ucrania. En el capítulo 2 les conversé cómo el famoso ejército de la OTAN empezó a vaciar las cárceles de Alemania, de Francia, del Reino Unido, y no encontró mejor forma que mandar estos mercenarios a Ucrania para que peleen y mueran por el espíritu de Ucrania. Llegaron los mercenarios a Ucrania, empezaron a tener los mismos problemas que tuvieron, por ejemplo, en Vietnam, aunque Ucrania siempre ha tenido esos problemas. Drogadictos, violadores, con un uniforme del ejército ucraniano salían a las calles, violaban a las mujeres, violaban a los hombres, se metían a los supermercados, robaban las cosas, en fin, lo que hace un expresidiario. Imaginémonos unos 15 o 20 mil expresidiarios de las cárceles europeas, totalmente libres, sin que nadie les controle. Y todos estos de este momento pululan, los que sobreviven, porque bastantes fueron asesinados en todas las ciudades ucranianas. Mientras tanto, el ejército de Rusia trataba de proteger a la población civil que migró al este de Ucrania. La población de Rusia que está en el este de Ucrania, hasta cierto punto trataron de recobrar su vida normal. Otros se enlistaron con el ejército ruso para proteger a sus familias. Otras familias fueron evacuadas a lugares más seguros. La prioridad de Rusia siempre es la población civil. ¿Y por qué la población civil? Porque son rusos. Ucrania tiene fuertes raíces rusas que Europa jamás podrá cortar. Ellos piensan que en sus genocidios y en sus guerras se puede olvidar la memoria histórica de los pueblos, pero es muy difícil. Cuando el ejército ruso ya hizo un cordón de protección a la población rusa y ellos ya estaban tranquilos, convocaron a un plebiscito a la población rusa a estos ciudadanos y les preguntaron: decidan ustedes, ¿quieren pertenecer a Rusia o quieren pertenecer a Ucrania? Ustedes tomen la decisión. E incluso había los rumores de que si es que esta población decía que quería pertenecer a Ucrania, el ejército ruso inmediatamente retrocedía y salía de esas poblaciones. ¿Cuál fue el resultado en estos plebiscitos o referéndums? Que el 80 y el 90% de la población quería pertenecer a Rusia. Lo que le generó una mayor responsabilidad al ejército ruso. Esta población le ve al ejército ruso como un ejército de liberación de los nazis. Es increíble los verdaderos videos de lo que hacen estos mercenarios, porque en Ucrania no existe un ejército. En Ucrania hay soldados a pago que les pagan por matar. A diferencia del ejército ruso que les pagan y están ahí por proteger a los ciudadanos rusos y hasta cierto punto a los seres humanos. Las fotos reales de lo que hacen estos mercenarios en Ucrania, los videos han sido prohibidos en internet porque ninguna película de terror, de Hollywood o de ciencia ficción puede describir lo que hacen estos expresidiarios, mercenarios en Ucrania. Es absolutamente desgarrador.
Pero la OTAN cree que todo esto se oculta con que el grupo de rock europeo U2 vaya a cantar 4 canciones en el metro de Ucrania, o que Angelina Jolie vaya a filmar un video de 5 minutos en Ucrania, o que Sean Penn vaya y le entregue un Oscar a Volodymyr Zelensky, o que salgan en Europa a decir que le suspendieron el canal de Disney y los McDonald's a los rusos. Pero no, ventajosamente existe el Internet y hasta cierto punto la información fluye más para contrastar y hacerse uno un punto de opinión hasta cierto punto balanceado y real de los hechos reales. Y esto demuestra que las cadenas norteamericanas como la CNN ya no tienen tanto poder como lo tuvieron en la guerra contra Irak, aunque todavía es fuerte la influencia mediática en estados como Francia, Gran Bretaña, España e Italia, que no saben realmente lo que pasa en Ucrania. Después de todo esto, del referéndum, los políticos rusos buscan una nueva salida diplomática con Ucrania. Y obviamente a Vladimir Zelensky le dicen lo mismo. Los traficantes de cocaína, británicos, franceses, que fungen de asesores militares en Ucrania, alemanes, el tráfico de armas, las armas químicas, y le dicen, no, tú haces lo que nosotros te decimos o te mueres. Lo sabes perfectamente, lo sabes tú, lo sabemos nosotros y lo sabe tu familia. Tú no firmas ninguna negociación ni ningún convenio de paz con los rusos. Tú haces lo que nosotros te decimos. Así que sal tú en la BBC de Londres. Te vamos a dar el contacto para que seas una estrella en la BBC de Londres. Te vamos a hacer un viaje a los principales parlamentos de Europa. Vas a ir a Francia, vas a ir a Gran Bretaña, vas a viajar a Estados Unidos, te vas a reunir con el presidente norteamericano y lo que vas a decir es que el espíritu de Ucrania no se doblega y que Ucrania no firma ninguna paz con Rusia. Y efectivamente, Volodymyr Zelensky empieza a hacer una gira, va de gira por Alemania, luego se le ven fotos abrazándose con el presidente francés, luego se le ve siendo ovacionado en el Parlamento británico, recibido como un héroe, con una foto de Winston Churchill para reactivar el espíritu de la Segunda Guerra Mundial de los británicos. Luego se le ve en la Cámara en Washington siendo ovacionado por el Partido Republicano y el Partido Demócrata, y se le ve tomándose fotos y siendo abrazado por el presidente norteamericano. Y efectivamente, Ucrania le vuelve a decir a Rusia que no hay una salida política. Y para disfrazar esto un poco en los medios, le dicen que diga que si es que Rusia quiere una salida política, tiene que salir de Crimea y tiene que salir de los territorios ocupados. Lo que significa en geopolítica, para poner en palabras simples, proponga algo absurdo para que la otra parte no acepte y esta guerra sea perpetua. Y es así como el ejército de Rusia sigue avanzando. El día de ayer tuvimos la reunión en Múnich que ratifica esta política.
y que le pone a 2 minutos de la medianoche al Reino Unido de tener un ataque nuclear de Rusia. En este conflicto vamos a ver muchas reacciones impredecibles y es lo que no entiende la OTAN. No es lo que está haciendo la OTAN, lo que piensa la OTAN y lo que quiere la OTAN es decir no, este conflicto solo se va a pelear en la frontera con Ucrania. Pero la OTAN no entiende lo que es Rusia, lo que significa una potencia militar y económica. Y esto en geopolítica se conoce como reacciones impredecibles, lo que pasaba en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es una reacción impredecible? Una reacción impredecible es que los rusos estén peleando en el este de Ucrania y que de pronto los rusos ataquen una ciudad británica, en territorio británico. O que una parte del ejército ruso esté peleando en Ucrania y una reacción impredecible es que el ejército ruso ataque una ciudad norteamericana en territorio norteamericano. Esas son reacciones impredecibles en la nueva geopolítica. O que de pronto el ejército ruso esté peleando contra los ucranianos y que las bases norteamericanas en Alemania sean bombardeadas. Estos son efectos impredecibles. Efectos impredecibles que pueden ser devastadores y que ya están siendo. Ya que si es que a Rusia la atacas con terrorismo, poniéndole una bomba en el Nord Stream 2, Rusia te puede hacer actos de terrorismo en Estados Unidos. Ya se dice que posiblemente, y aquí ya entra en el terreno de la especulación, ya hemos tenido que hay un fuerte incendio en una fábrica química en Chicago. Fuerte incendio en una fábrica química en Miami. Nube tóxica en Ohio. Según los expertos, las nubes tóxicas que este momento están por sobre la atmósfera de las ciudades norteamericanas son altamente cancerígenas. Si es que esto es una represalia por el bombardeo del Nord Stream 2, puede ser. Y esto solo es el principio. Según los analistas militares, lo que dicen es que el ejército de Rusia, si es que el presidente ucraniano Vladimir Zelensky no coge y firma una capitulación, va a seguir avanzando y no es nada raro en los próximos meses ver en los medios de comunicación que los rusos ya han entrado a Kiev, con o sin tanques, con o sin drones. Y el ejército ruso se apodera de Kiev. Y una vez que caiga la capital, o que regrese, en este caso sería una vez en que la capital de Ucrania regrese a Rusia, va a ser tarde para la OTAN cualquier firma y cualquier salida negociada. Y que una vez que Rusia esté en Kiev, no se descarta que las ciudades polacas sean atacadas, porque el movimiento que haría Estados Unidos si es que Rusia se toma Kiev es poner misiles nucleares en Polonia. Teorías de la conspiración, hechos que pueden ser o hipótesis que pueden ser reales, nadie sabe, pero siempre es bueno analizar un poco estos hechos geopolíticos. Gracias por escucharnos. Este fue nuestro programa Ouroboros para nuestros amigos y amigas que les interesa pensar un poco más allá de lo que te dice la falsimedia, las películas de Hollywood y los premios Oscar.